Buenos días a todos y a todas. Es un placer, lógicamente, para mí estar aquí en este encuentro, este foro de Dictum Asset y, sobre todo, haber tenido la oportunidad, sí, como siempre, de aprender con el magisterio del profesor García Pita, a quien he podido oír casi desde el principio. He llegado apenas muy poco, casi seguramente para perderme lo mejor que suele hacer, que son las introducciones en sus ponencias, que son magníficas. Y ciertamente yo no tengo esa capacidad ni la elocuencia del profesor García Pita, pero sí por lo menos voy a intentar compartir las dudas que se me generan con todos ustedes, que se me generan en un tema ya que no es tan reciente como parece o como nos parece a todos. Ya parece ser que casi todos debíamos ser conscientes, y todas las empresas asimismo también, de que era necesario establecer un programa de prevención de delitos desde ya que por el 22 de junio de 2010 se promulgara la ley 5/2010 de reforma del Código Penal, que entró en vigor el día 23 de diciembre siguiente. Pues no. O sea, digo pues no porque son muchas las empresas que lo hacen, pero muchísimas otras, sobre todo medianas y pequeñas empresas, que no tienen establecido ningún programa de prevención. Y serán las que probablemente vayan a pagar las consecuencias, y no lo sabemos todavía porque se están enjuiciando. Precisamente el orden jurisdiccional penal no se caracteriza por su celeridad, ningún otro, pero el penal especialmente, que debería ser el más ágil, ¿no?, en la tramitación de los asuntos. Pues precisamente se están viendo ahora asuntos, se están enjuiciando ahora asuntos del año 2010, que fue cuando comenzó a poder aplicarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la introducción del artículo 31 bis en el Código Penal. Pero lo veremos posteriormente cómo serán las primeras, desgraciadamente, en pagarlo. No me refiero a las pocas resoluciones que han habido en relación a personas jurídicas, casi todas relacionadas con temas de narcotráfico o temas, o sea, empresas realmente creadas ad hoc para blanquear directamente dinero o ganancias delictivas, y por tanto son poco significativos o nada significativo de si el tejido empresarial español es consciente o no de la obligación, del riesgo que corre si no cumple con la obligación de tener un correcto y eficaz programa de prevención de delitos. Programa de prevención de delitos cuyo establecimiento en el año 2010, correcta aplicación, correcta supervisión, correcta educación, no se decía de qué, eso sí, se decía que todo había que hacerlo correcto, pero no decía cómo hacerlo correctamente, claro. Pero provocaba o conllevaba la atenuación de la pena de la persona jurídica e incluso de la propia persona física, en este caso administradores o directivos, que hubiesen actuado con falta de control sobre los subordinados, en el caso de que hubiera sido el segundo de los apartados o de los tipos de imputación que recoge todavía el hoy vigente 31 bis del Código Penal. Se cambia un poco ahora para él en cuanto a las reglas de imputación, ahora lo veremos, para el próximo 1 de julio. Y no así, lógicamente, cuando hubieran sido los propios administradores o directivos los que hubieran realizado el acto delictivo en provecho, dice todavía la norma, de la empresa, en beneficio directo o indirecto, dice el nuevo texto del artículo 31 bis, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio. Pues bien, si nos ponemos ponemos énfasis en cuál es la regulación o la nueva regulación que establece, que es lo que nos traía hoy el objeto de mi ponencia, la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, pues lo primero y principal que nos salta, que nos llama la atención, es la primera de las conductas por las que antes cabía imputar responsabilidad penal a la persona jurídica. Y decía el 31 bis algo
muy sencillo o con lo que ya estábamos familiarizados, porque tanto la doctrina mercantil como penal, como la sala de lo civil y la sala de lo penal del Tribunal Supremo se habían pronunciado al efecto. Hablaba de las personas jurídicas serán jurídicamente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de las mismas y en su provecho por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. Todos sabíamos que era el administrador de derecho, legalmente nombrado, cargo aceptado, inscrito en el registro mercantil y cumple con la función del 209 de la Ley de Sociedades de Capital. Administrador de hecho, pues aquel que le falta alguno de los requisitos para ser de derecho, o bien que actúa como oculto, o bien que es el que maneja en la sombra, cualesquiera todas las definiciones que se han ido dando doctrinal y jurisprudencialmente. Bueno, cuando eso lo teníamos ya claro, llega el legislador de 2015 y dice lo siguiente: serán de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio directo o indirecto, ahí cambiamos, como he dicho antes, provecho por beneficio directo o indirecto, dice, por sus representantes legales o aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. Bueno, ¿dónde está el administrador de hecho ahora aquí? Yo lo he comentado con algunos compañeros y claro, me dicen, oye, pues la verdad es que podría entrar entre los individuos o los que individualmente, digo, no, mira, es que individualmente no se dice solo, sino que dice que tienen que estar autorizados para tomar decisiones. La autorización o te la dan por Ministerio de la Ley o te la dan al menos con un acto social. O sea, alguien tiene que tener... Y la ley penal no puede ser aplicada analógicamente in malam partem. Hay que aplicar de forma restrictiva por el propio principio de taxatividad de la norma penal. Luego, lo primero que tenemos o que nos llama la atención es por qué el legislador lo ha omitido. ¿Ha sido una deficiente técnica legislativa? ¿Ha sido una negligencia? Porque claro, lo que a mí no me cabe duda es que si ahora se recoge expresamente que un directivo o un apoderado puede vincular con sus hechos ilícitos a la responsabilidad penal de la persona jurídica, está claro que el administrador de hecho algo más de poder tiene que un directivo o un apoderado como para que pueda vincular esa responsabilidad también. Sin embargo, en puridad parece que queda un poco, o parece que queda fuera, o al menos la polémica está ahí. Yo la verdad, lo que sí creo que ha ocurrido es algo más sencillo. Este precepto se ha tomado, como se hizo ya con el 301 del blanqueo de capitales con la directiva comunitaria. Corta, pega y le añado cualquier otra conducta análoga, que es lo más contrario al derecho penal que puede existir. Eso se hizo con el blanqueo. Bueno, pues esto se ha pasado igual, pero en vez de tomarlo de una ordenanza, de una directiva comunitaria, o en vez de tomarlo del ordenamiento jurídico penal alemán, que se tomó el artículo 31, que es también la regla de imputación, como sabéis, para poder imputarle los delitos especiales a aquellos que actúan en nombre de otros, que se tomó de la norma penal alemana. Ahora no se podía tomar de la norma penal alemana. ¿Por qué? Pues porque en Alemania las personas jurídicas siguen sin poder ser sujetos activos de delito. Tienen responsabilidad administrativa, que por otro lado ya la tenemos, en España también existe. Bueno, pues se ha tomado del texto italiano. Y al tomarla del texto italiano y cortarla y pegar en el texto español, resulta que en Italia no se hace mención al administrador de hecho, mientras que en Alemania sí. Y eso creo que ha sido simple y llanamente todo. La polémica está servida. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues ya veremos cómo se interpreta por parte de los tribunales de justicia la práctica forense y tendremos la oportunidad de discutirlo cuando llevemos o no llevemos la defensa o la acusación particular de un o contra un administrador de hecho. Esa era la primera gran reflexión de lo que me llama la atención de la nueva regulación. Después, lo que sí es verdaderamente relevante en la Ley 1/2015 ha sido que afortunadamente ahora, aunque se sigue sin decirnos en qué consiste el
control, vigilancia y supervisión, al menos si se nos dice cuál es el contenido de los programas de prevención de delitos. Que ya no sabemos si es que no se nos decía antes, porque estaban esperando a que los profesionales lo pusiéramos en práctica y que el legislador se enterara él mismo de en qué consistían, para ahora reseñarlo en la norma, o que simple y llanamente también, como fue también copia parcial del texto italiano, la Ley Orgánica 5/2010, pues no quisieron entrar en ese detalle y a ver en la práctica cómo se iba desarrollando, o se iba aplicando, perdón, a la práctica la nueva normativa. Bueno, ahora ya sí tenemos cuáles son cuál es el contenido de esos programas de prevención de delitos, así como algo muy importante. Antes solo servían el tener establecido un programa de prevención de delitos eficaz, bien controlado y bien gestionado para atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora sirve para eximirla, como venía demandándose tanto por la doctrina como por los profesionales, que era lo lógico si se aplicaba o si se realizaba antes de la comisión del delito porque se estuvieran enjuiciando a la persona jurídica. Se mantiene como atenuante, eso sí, cuando se establezca ese control con posterioridad a la comisión del delito, pero antes del juicio oral en el que se vea el mismo, con lo cual, afortunadamente, hay tiempo para la aplicación del atenuante, porque entre la terminación o desde la que se produce la imputación hasta que se celebra el juicio oral, como todos sabemos, máxime en delitos de contenido económico, suelen transcurrir bastantes años, con lo cual le da tiempo importante a la empresa a preparar ese programa de prevención de delitos. Y nos dice ya el propio contenido que tienen que tener esos programas de prevención, que los denomina ahora modelos de organización y gestión. Ya lo veníamos diciendo. Lo primero que, lógicamente, hay que identificar cuál es la actividad de la empresa y cuáles son los delitos que serán más presumibles de más presumible comisión en esa empresa. No es lo mismo una empresa de reparto de servilletas que una empresa que una industria química. Evidentemente habrá que identificar la actividad y ver qué delitos son de más posible comisión en la empresa para realizar un buen programa. Los protocolos y procedimientos tienen, dice la ley, que establecer el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, adopción de las decisiones. Hombre, la verdad es un poco difícil. Yo me quedaría, no el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica ya lo establece la Ley de Sociedades de Capital, en cuanto a los órganos necesarios de la Junta General y los siguientes órganos que pueden o no existir, colegiados o no, de órganos de Consejo de Administración o administradores, varios administradores, un solo administrador, lo que sea. Lo que sí hay que establecer es el proceso de decisión. ¿Pero por qué? Por una razón muy simple. Porque hay delitos que son comunes y por los que pueden ser imputados los administradores y los directivos directamente, porque hay delitos que son especiales por los que también pueden ser imputados ellos por vía del artículo 31 del Código Penal, y porque hay delitos, sobre todo, que son se les pueden ser imputados por comisión por omisión, el famoso artículo 11 del Código Penal, del que casi todo el mundo se olvida. Y es que la posición de garante respecto a la posible comisión delictiva no la tiene solo la madre respecto a su hijo pequeño, que es lo que nos enseñan a todos en la facultad. No, también la tienen los directivos y administradores en relación a la vigilancia y control que tienen que tener sobre sus subordinados o aquellos que ejecutan las órdenes que estos le imparten. Y una razón muy simple. Hablamos de la industria química, un delito contra el medio ambiente, un vertido tóxico. A ver, ahí puede ser, acordémonos de la famosa teoría desarrollada por los indios del dominio del hecho. El que adopta la decisión de hacer el vertido puede ser el órgano de administración, tiene el dominio de la génesis del hecho, de la configuración, de la constitución del hecho. El directivo intermedio que ordena al operario llevarlo a cabo tiene el dominio del desarrollo del hecho, puede impedir que el hecho se cometa.
Y el operario que finalmente lo hace, si tiene conciencia de la ilicitud de esa conducta, tiene el dominio de la ejecución del hecho. Luego también puede ser imputado. O sea, en este caso podemos ver imputada a la persona jurídica, al órgano de administración, al órgano de dirección y al empleado, si todos han actuado con conciencia de la ilicitud o al menos con dolo eventual, se han podido meramente representar la posibilidad de que el acto era delictivo. Entonces, yo creo que lo importante o lo que el legislador, lo que tenía que haber, o a lo que se tenía que haber limitado el legislador penal es a decir, oiga usted, dentro de su empresa, ¿qué peculiaridad tiene la adopción de acuerdos? Dígame cuál es la cadena de mando, la estructura que sigue, no que me diga cuál es el proceso de formación de voluntad. Ese proceso de formación de voluntad ya lo dice el derecho mercantil. El disponer de modelos de gestión de recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos, pues bueno, modelos de gestión de recursos financieros, y usted lo que me dice la normativa, tanto mercantil, el Código de Comercio en este caso, como lo que me indica la propia normativa tributaria, como cumpliendo con las obligaciones que tengo, yo no voy, ¿qué se refiere? Que se ha previsto por sí. ¿Hay una partida dentro de las cuentas anuales para financiación de ilícitos penales? Hombre, no creo que se llegue a tanto. Y en cuanto al tema de la obligación de informar, pues eso sí es lógico, de los riesgos e incumplimiento al organismo encargado de vigilar, organismo de control que tiene que ser, salvo que sean empresas de poca, empresas, digamos, medianas o de pequeña entidad, aquellas que estén autorizadas para formular la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas. Tiene que ser un órgano interno de la propia empresa, pero independiente en cuanto a su tarea de control y de supervisión. Actuar poco más o menos pues como lo hacen ahora los órganos de prevención, de prevención de blanqueo de capitales en muchas empresas. Las entidades financieras todas tienen un órgano centralizado de prevención, los propios notarios tienen un órgano centralizado y los abogados estamos luchando por tener uno propio. Pues exactamente igual sería ese órgano interno. Y en relación, lógicamente, necesaria actualización, verificación periódica, a lo que yo le añadiría formación. Es importante que se le dé formación tanto a administradores como a directivos como a empleados. Esa formación hay que darla in-house, en la propia empresa, y hay que impartir charlas, impartir conferencias, crear foros de internet, colgarle la documentación necesaria para que ellos tengan conocimiento de cómo tienen que actuar para prevenir que ilícitos penales se cometan en la empresa. En definitiva, hacer factible la posibilidad de prevención que sí que tiene, al menos, eso hay que reconocérselo al legislador, este delito. Porque el resto de delitos, mirad, yo soy de los que piensa que, como la pobrecita de mi madre en la época en la que, allá por cuando todavía el derecho de corrección de los menores no había desaparecido de la patria potestad del 154 del Código Civil, ponía la alpargata en la puerta de la casa para que no hiciéramos nada malo, porque si no nos iba a dar. Bueno, eso no ocurre con los delitos normalmente, porque se tipifica una conducta como delito en el Código Penal. Nadie va a dejar de cometer el delito si su intención es cometerla. Eso está claro. Los delitos de posibilidad de comisión imprudente son otra cosa. Pero si era intención cometerla, me da igual que lo pongas aquí, como si me pones cadena perpetua revisable o como si me pones pena de muerte. ¿O es que en Estados Unidos, en el corredor de la muerte, no hay nadie porque hay pena de muerte en muchos estados? Pues no. Ahora, en la responsabilidad de la persona jurídica, sí. Ahí sí hay realmente prevención. Y sí juega un papel importante. Y sí deberían ser conscientes no solo administradores y directivos de empresas, sino los propios socios de las empresas que no tengan asumido cargos de administración. ¿Por qué? Pues porque se juega la empresa el ser imputada en un procedimiento y la posibilidad de ser condenada penalmente conjuntamente con la persona física que haya cometido el delito en provecho directo o indirecto de la persona jurídica.
porque la responsabilidad es mixta, no nos olvidemos, no es de uno o de otro. Pero es más, es que aunque la persona física no pueda ser condenada o se declarara inimputable o falleciera, se extinguiera su responsabilidad penal por fallecimiento, seguiría subsistiendo el proceso penal contra la persona jurídica y sería siendo responsable penalmente la persona jurídica. O sea, que esta responsabilidad, aunque sea distinta o aunque sea vicarial, no es dependiente, es coexistente. Ya desde la primera regulación en la Fiscalía General del Estado dictó una circular, la número 1 de 2011, poniéndolo de manifiesto. Así se han pronunciado las escasas veces que se han tenido posibilidad de hacerlo los juzgados centrales de instrucción, que han sido los primeros y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aplicaron el 31 bis, que también efectivamente hay dos posibilidades de punibilidad. Si es cierto, una corrección en cuanto a la pena de multa por la posibilidad de evitar los excesos, porque claramente no se trata de un ne bis in idem, pero sí se está sancionando una misma conducta a un ente jurídico, un ente ficticio, que lo hemos dotado de personalidad jurídica para que pueda operar, y ya que lo hemos dotado de paso, le vamos a dotar también de responsabilidad penal para que se pueda ser sujeto pasivo del delito. No me quiero yo pasar tampoco más del tiempo, me quedo aquí y sobre todo emplazo para el debate, que creo que va a ser mucho más interesante y vamos a aprender todos un poco. Muchas gracias.